Las integrales de línea se pueden utilizar como un método para obtener una función potencial de un campo vectorial conservativo. Entonces vamos a explicar de qué se trata. Construcción de un potencial usando integrales de línea. Supongamos que f de x y z es un campo vectorial tridimensional, un campo vectorial en el espacio, cuyo rotor es nulo. Entonces f es un campo vectorial de clase C1 en R3, o sea, estamos asumiendo que el dominio de definición del campo vectorial es todo R3, y su rotor es nulo. Bien, entonces sabemos que f es conservativo. En el video anterior dimos el enunciado de un teorema que dice que cuando el rotor de un campo vectorial es nulo y el dominio de definición de ese campo vectorial es simplemente conexo, entonces el campo vectorial es conservativo. Bien, el dominio de definición en este caso es todo el espacio, que obviamente es simplemente conexo. Por lo tanto, f es un campo vectorial conservativo. Además, si definimos el campo escalar phi de esta manera, phi de x y z, como la integral menos la integral desde el origen de coordenadas hasta el punto x y z del campo vectorial f, integrando sobre cualquier camino que une al origen con el punto x y z. Es decir, acá esta simbología me está indicando que esta es una integral de línea. Estamos integrando el campo vectorial f a lo largo de algún arco, de algún camino que une este punto con este punto. Pero no es necesario especificar cuál arco o cuál camino en particular estamos considerando para unir este punto con este punto, porque justamente por ser f un campo conservativo, sabemos que la integral de línea de f es independiente de la trayectoria o el camino, y por lo tanto depende únicamente de los puntos extremos de la trayectoria. Entonces esta función, definida de este modo, está bien definida, no tiene ninguna ambigüedad por ser f un campo conservativo. Pero además sabemos, porque lo demostramos, que al definir phi de este modo, mediante esta fórmula, este campo escalar phi es un potencial de f. Es decir, el gradiente de phi es menos f. Eso lo demostramos. Entonces sabemos que esta fórmula me permite a mí obtener una función potencial del campo conservativo f. Entonces phi es un potencial escalar de f. Podemos usar este hecho como método alternativo para obtener un potencial de f en lugar de hallar una solución directa de estas ecuaciones diferenciales. Porque este era el único método que conocíamos hasta ahora, el método directo para obtener un potencial escalar de un campo conservativo. Buscábamos directamente una función escalar phi cuyas derivadas parciales fueran las componentes cartesianas del campo vectorial dado. Entonces, para obtener una solución directa o para obtener directamente, mejor dicho, un potencial escalar de un campo conservativo, lo que hacíamos era plantear estas ecuaciones. Estas tres ecuaciones conforman un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Cualquier solución phi de estas tres ecuaciones es un potencial escalar. Este sería el método directo. Pero ahora tenemos este método alternativo mediante integrales de línea. Entonces, ¿cuál es la idea de aplicación de este método? Sencillamente resolver esta integral. Acá se supone que las funciones p, digamos p, q y r están dadas. O sea, f, el campo vectorial f, es un dato conocido. Entonces yo esta integral la puedo resolver una vez que fijo un camino, una trayectoria que me une el origen con este punto variable. Obviamente que entonces la independencia del camino de esta integral a mí me permite elegir el camino más sencillo posible entre el origen y el punto variable x y z. Esa es la ventaja, digamos, de la utilización de este método cuando el campo es conservativo, porque podemos elegir cualquier camino que une el origen con este punto. Entonces, uno podría pensar, digamos, lo primero que a uno se le ocurre quizás es considerar el segmento que une el origen con este punto x y z. Sería la trayectoria r de t igual a tx, ti, tz, con t variando desde 0 hasta 1. Entonces ahí tenemos una trayectoria que me une este punto a este punto, que es el segmento que une el origen con este punto. Y entonces integramos a lo largo de ese segmento y obtenemos un potencial escalar. Pero todavía hay una opción, digamos, otra opción, un camino alternativo que
que simplifica aún más las integrales. Y es elegir una poligonal que vaya desde el origen hasta el punto variable x y z con lados paralelos a los planos coordenados, como vamos a ver ahora. Bien, acá estamos integrando sobre una poligonal, o a lo largo de una poligonal, del tipo de la que estábamos describiendo recién, con lados paralelos a los planos coordenados. La función potencial está definida de esta manera. Entonces tenemos que ir desde el origen hasta el punto variable x y z, recorriendo una poligonal. Bueno, el punto variable, pero ahora lo dejamos fijo, ¿no es cierto? Para un x y z dado, integramos de una manera específica para llegar del origen a ese punto. Entonces, imaginemos que el punto x y z, ese que está aquí, uno dice, bueno, tengo que viajar desde el origen hasta este punto, recorriendo el camino más simple posible. Entonces, una primera opción, como decíamos en la pizarra anterior, es ir directamente por el segmento que va desde el origen hasta este punto. Pero mejor todavía es caminar por una poligonal como esta, porque al ir, por ejemplo, por este eje, dos coordenadas se van a hacer 0 y eso va a simplificar las integrales. Acá una coordenada se va a hacer 0. En fin, podemos elegir, digamos, esta poligonal que está acá dibujada, pero podríamos haber elegido también caminar así, así y después subir, por supuesto. Podríamos también combinar y decir, por ejemplo, subir por el eje Z hasta este punto, después caminar por este rayo, digamos, hasta este punto. Bueno, acá hemos elegido este camino. Entonces, viajamos primero del origen hasta este punto. Este punto sería el punto x00. Después viajamos del punto x00 hasta este punto, que es el punto x y 0. Y después subimos hasta el punto final, que es x y z. Entonces llamamos C1 a este segmento, C2 a este, C3 a este. Entonces, esta integral va a ser la suma de las integrales sobre los tres segmentos. La integración sobre el segmento 1, fíjense, parametrizamos el segmento 1 de la manera más sencilla posible. Ponemos r de t igual a tx00, con t variando de 0 hasta 1. Cuando t vale 0, estoy en el punto 00, estoy en el origen, en el 0, 0, 0. Cuando t vale 0, perdón, ¿no? Estoy en el origen. Cuando t vale 1, estoy en el x00. Este es el vector velocidad de esta trayectoria. Bien, acá viajo de este punto hasta este punto a lo largo de esta trayectoria, x, t y 0. Este es el vector velocidad de esta trayectoria. Y finalmente viajo de este punto hasta el punto final a lo largo de esta trayectoria, x, y, t, z. El vector velocidad es el 00z. Cuando realizo estos productos escalares, teniendo en cuenta que las componentes cartesianas de f son p, q y r, acá lo que me va a quedar... Acá me va a quedar P evaluado en Tx00 por X. Acá me va a quedar Q evaluado en XTI0 multiplicado por I. Y finalmente ahí me queda R en R en X y TZ multiplicado por Z. Entonces, bueno, para pasar de esta suma acá, el menos lo pusimos adelante de todo, y como integramos, las tres integrales son entre 0 y 1, usamos la linealidad de la integral, podemos poner todo, digamos, las tres integrales bajo un único signo de integración, y obtenemos este resultado final, digamos. Entonces, resolviendo, digamos, esta integral definida, construimos un potencial fin. Como decíamos antes, acá la ventaja de proceder de esta manera es que, bueno, acá me aparecen dos ceros, entonces esto presumiblemente se va a simplificar mucho. Acá aparece un 0, bueno, acá no aparece ninguno, pero por lo menos es una de las tres componentes. Hay dos componentes de campo en donde ya tengo presencia de un 0 y de dos ceros. Este método es aplicable aun cuando el dominio de definición del campo no sea todo el espacio. Podría ser que el dominio de definición sea un abierto simplemente conexo, pero que no sea todo el espacio. Y calculo el rotor me da 0 y yo sé que el campo es conservativo. Entonces aplico esta receta. Lo que pasa es que en ese caso, cuando el dominio no es todo el espacio, hay que tener cuidado si uno aplica este método. ¿Cuál es el punto inicial que elige? A ver si el origen está incluido en el dominio. Si el origen no está incluido en el dominio, obviamente yo no puedo aplicar esta misma fórmula.
Necesito que el campo esté definido en este punto para poder usar esta fórmula. Y por otra parte, necesito que, digamos, todos los trazos de la poligonal, todos los segmentos estén perfectamente dentro del dominio de definición del campo. Si, por ejemplo, el campo estuviera definido en todo el espacio menos el origen, que es una situación bastante frecuente, bueno, no puedo partir de acá, pero elijo un punto sencillo, o algún otro punto más o menos sencillo. Puedo partir del punto, por ejemplo, 1, 0, 0, supongamos que estuviera acá, el 1, 0, 0, y bueno, integro de ese punto hasta acá, después voy de acá hasta acá y acá hasta acá. Es decir, el punto inicial puede ser cualquier punto, a mí me sirve cualquier punto. Si uno puede elegir el origen, elige el origen porque se simplifican las expresiones de las parametrizaciones, pero si no se puede elegir el origen, bueno, se elige otro punto conveniente, pero se sigue el mismo método, la misma idea, para obtener una función potencial.